Hemos estado hablando de la vida de Jacob y vamos a continuar. Vamos a leer Génesis 32 del versículo 1 al 12. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Quiero a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Señor, añada bendición a su palabra. Hemos visto que Jacob lamentablemente no empezó bien su trayectoria, ¿verdad? Ya todos conocemos esa historia, que tuvo que salir de su casa huyendo. No hay peor manera que huir del seno familiar de esa manera, traicionando, entre comillas, ¿verdad?, a un hermano, y por otra parte algo que es tremendo, habiendo mentido a su padre. Como se dice, ¿verdad?, el que la hace la paga. Y también la palabra de Dios nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará definitivamente, no hay vuelta de hoja. El hombre cosecha todo lo que siembra. Y vemos que en Jacob esto se cumplió, porque Jacob engañó a su padre, pero después él fue engañado por Labán. 10 veces, ni más ni menos, no 1 ni 2, 10 veces le cambió el salario y lo quiso dejar sin nada. Cuando hizo un trato con él de que le iba a dar todas las ovejas listadas y manchadas, Labán se las llevó para no dejarle nada a la mano, ¿verdad? Como diciendo: a ver ahora cómo te las apañas. Pero vemos que la gracia de Dios aún allí se manifestó. Y esto es algo en lo que debemos de reflexionar, que la gracia y la misericordia de Dios no se despliega o no se manifiesta según nuestras buenas obras, porque si fuese así, yo creo que nadie podría degustar el favor de Dios ni su misericordia. Pero hasta ahí vemos cómo la gracia de Dios nos alcanza cuando aún no lo merecemos, cuando le fallamos, cuando no hacemos lo que le agrada a Dios. Él aún allí quiere alcanzarnos, visitarnos, bendecirnos y amarnos. Ahora vemos que una vez que ya arregló sus cuentas con Labán, hicieron un pacto que, si no lo vemos profundamente, creemos que fue algo bueno. Y sí, fue algo bueno porque se fueron en paz, cada uno por su rumbo. Pero este pacto que hizo Jacob con Labán impidió que el pueblo de Israel, años después, pudiesen traspasar ese territorio. Y al impedir que ese territorio fuese traspasado por el pueblo de Israel, el pueblo de Labán, sus descendientes, se hizo fuerte. Y ahí vemos otro problema, que debemos de tener mucho cuidado con quién hacemos alianzas, con quién hacemos pacto, porque siempre va a tener sus repercusiones. Cada decisión que tú tomas en la vida tiene sus repercusiones, sea para bien o sea para mal. Jacob siguió su camino. Y es una frase muy sencilla que parece ser que no nos dice nada. Después de toda esta trayectoria que lo estuvimos viendo el domingo pasado, con todas estas cosas que habían sucedido, dice que Jacob siguió su camino. Y eso me encanta,
Porque muchas veces cuando nosotros tomamos una determinación, no la continuamos, nos quedamos a mitad del camino. ¿Les ha pasado? Que han pensado, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer aquello, y quiero llegar aquí, y quiero llegar allá, pero al final nos vamos quedando como que a mitad del camino por diferentes cosas. Pero aquí me gusta el carácter de Jacob. Vemos a un Jacob transformado, ¿no es verdad? Ahora sí se ve que sabe qué es lo que quiere y quiere regresar a su tierra, a su parentela. En ese proceso dice que ángeles se le aparecieron. Y esto también me enseña, me habla mucho de que cuando tú y yo nos determinamos continuar a pesar de los sentimentalismos, a pesar de las diferentes causas que nos puedan mover a cambiar de opinión, cuando tú caminas, cuando tú avanzas, el Señor se manifiesta. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué pasó cuando Moisés iba a cruzar el Mar Rojo? Se asustó, ¿verdad? Imagínense la escena, viendo aquí a todo el ejército del faraón y viendo un gran mar que no puedo cruzar. Él tuvo temor. Y cuando clamó a Dios, me encanta la respuesta que Dios le dio, porque le dijo, ¿y por qué clamas a mí? Es decir, vas bien, sigue, avanza. Y cuando él avanzó, vio que el mar se abrió. Y decimos, ya hasta queda como un proverbio, ¿verdad? Hasta que tú no te mojes el pie, no vas a ver la mano de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer muchas veces. Nos acobardamos por situaciones difíciles, por cosas que vemos imposibles a nuestros ojos. Pero cuando tú te determinas a avanzar, tomado de la mano de Dios para cualquier cosa que quieres emprender y confías en Él, el mar se abre y la gracia de Dios te visita. Como en este caso, este hombre empieza a regresar a su tierra, el lugar que le traía tantos recuerdos, porque no salió bien, como dijimos, salió por la puerta de atrás huyendo. Sin embargo, el Señor permite que los ángeles lleguen y le visiten. Aquí vemos que el Señor está dándole su respaldo a Jacob. Seguramente Jacob estaba con tanta incertidumbre. ¿Cómo te sientes tú cuando vas a cambiar de casa? O cuando cambiaste de país. Tenías tantas encrucijadas en tu mente, no sabías qué iba a pasar. Pero una cosa es segura, que cuando tú estás poniendo tus ojos en el Señor, las cosas tienen otro color, ¿no es verdad? Porque sabes que no vas solo. Y el Señor de una u otra forma siempre te va a dejar ver su presencia a tu lado. Yo hasta el día de hoy no he visto ángeles a mi alrededor, pero yo creo que ustedes, al igual que yo, hemos visto más de una ocasión ángeles que son como hombres, que han venido a nuestro auxilio, que han sido usados por Dios. Veo muchas caras que están diciendo, es verdad, porque así es como funciona el Señor. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él cumple sus promesas. Y aquí lo vemos de una manera tremenda. Esto a mí me habla tanto. Cuando tú te determinas a avanzar, el Señor va a estar respaldándote siempre y cuando tú vayas en los caminos del Señor. Y aún, cuando no andas en los caminos del Señor, todavía te muestras su gracia y su misericordia. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Que este misionero sí estaba haciendo la obra del Señor, pero que cuando tenía que subir a una aldea en lo último de una montaña, tuvo que viajar toda la noche, ¿se recuerdan? Que fue picoteado severamente por los mosquitos, y que iba por un lado y por otro, y que cuando ya iba amaneciendo, él iba ya casi enfadado diciendo al Señor, Señor, si yo vengo a predicar tu palabra, ¿no podías haberte hecho cargo de los mosquitos? Y cuando llegó a la cima de la montaña y el sol empezó a alumbrar, se dio cuenta que si hubieran aparecido esos mosquitos, este hombre podría haber sido al despeñadero, porque de un lado y del otro no había ninguna barrera. Dios usa también a su ejército como usó las langostas. Usa muchas cosas para demostrarte su gracia, su amor y su misericordia. Lamentablemente, muchas veces no sabemos verlo, ¿verdad? Dice la palabra que cuando los ángeles se le aparecieron, aquí Jacob se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y por eso le llamó a este lugar Mahanaim, que quiere decir entre dos campamentos. Yo no sé cuántos ángeles se habrán presentado, no lo dice, pero yo creo que era un gran número, porque dice dos campamentos, es decir, yo estoy en un campamento, pero ahí hay otro campamento. Eso es algo tremendo. Yo no lo puedo explicar, no lo puedo entender, pero veo que a pesar de lo que somos como seres humanos imperfectos,
Dios aún puede desplegar ángeles para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos, para ayudarnos. Y esto es algo por lo que le tenemos que dar gracias a Dios. Pero vemos que después de que vio este despliegue de ángeles, ahora Jacob empieza otra vez como a aterrizar, es decir, estaba como en el cielo, ¿no? Viendo ángeles, pero después ya empieza a aterrizar y empieza a pensar, voy a enfrentarme con Esaú, voy a verlo. Lo voy a volver a ver cara a cara. Y yo salí huyendo de él. Tenemos cuentas pendientes. Yo le pedí que me vendiera su primogenitura por un plato de lentejas, pero para asegurarme de que iba a ser realmente mía la primogenitura, tuve que mentirle a mi padre. Entonces todo esto tuvo que venir a la mente de Jacob. Y lo primero que piensa es mandar una comitiva para avisarle a Esaú que voy a llegar. Y miren cómo manda su carta de presentación. El versículo 3. Envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Es verdad que Jacob está buscando cómo caer bien con Esaú, ¿verdad? Y lo primero que piensa es decirle, mira, ya tengo vacas, tengo ovejas, tengo ganado. En otras palabras, me ha bendecido el Señor, ¿verdad? Y te lo mando a decir para que haya yo gracia. Es decir, no creas que te vengo a pedir, no creas que te vengo a robar. ¿Cuál sería la carta de presentación que tú das a las personas para hallar gracia y favor delante de ellos? ¿Qué pondrías en tu currículum? Hablo tantos idiomas, tengo mi moto, tengo mi casa. Qué curioso, ¿no? Que cuando queremos impresionar a la gente o queremos hallar el favor de la gente, tenemos que recurrir a cosas materiales, a cosas que son vanas, son útiles, no lo vamos a negar, que a quien no le gustaría tener un BMW, ¿verdad? Pero ¿por qué recurrimos a esas? Yo creo que cuando estamos apuntando a una cosa es porque estamos tratando de cubrir otra, ¿no creen? Queremos que nos vean por las apariencias. Pero se nos olvida que hay alguien que ve mucho más allá de las apariencias, y ese es Dios. Como dijo en 1 de Samuel cuando fueron a ungir al rey, ¿verdad? No mires en la apariencia de los hombres, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Eso es algo que me gustaría que tú tengas presente cada vez que vayas a hacer tu presentación, tu currículum. No está mal que eches mano de aquello que tú sabes, de aquello que tú tienes, pero sobre todas las cosas, mantén siempre presente ¿a quién perteneces? ¿Quién es tu padre? Como decíamos, yo solo sé que Él es mi padre, yo soy su hijo y mi padre me ama. Esa debe ser tu carta de presentación. Esa debe ser la seguridad que tú tengas, que Dios es tu padre, si es que realmente lo es. Porque hemos dicho ya y volvemos a enfatizar, por si alguien no se ha enterado, ese dicho de que todos somos hijos de Dios, ¿es cierto? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que reconocemos, aceptamos que somos pecadores y que Jesucristo murió por nuestros pecados, le hemos entregado nuestra vida y ahora Él es nuestro dueño y nuestro Salvador, nuestro amo, ¿verdad? Él es el que nos hace que seamos hijos de Dios. Leíamos en Gálatas 4 el viernes, para los que no vinieron, se los quiero leer una vez más, para que tengamos la certeza. ¿Soy yo un hijo de Dios? ¿Cómo me convierto en un hijo de Dios? Dice en Gálatas 4:6. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en lo que Él hizo, que Jesucristo vino, se hizo carne, murió, resucitó y me ha dado vida eterna. Amén. Y luego dice 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y como cantábamos, les doy la cita porque quiero que canten con el entendimiento, no como loritos repitiendo. Estábamos cantando, ya no soy esclavo del temor, ¿verdad? Soy hijo de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque lo dice aquí, Gálatas 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, ya tengo el sello del Espíritu Santo, ya soy pertenencia de Cristo. Y dice el 7, así que ya no eres esclavo, amén. Ya somos libres, dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero con Dios por medio de Cristo. Cada vez que tengas duda, vuelve aquí a Gálatas
y ve, ¿soy hijo de Dios? Sí, ya tengo su espíritu. Así que eso nos debe dar una garantía. Pero aquí vemos que cuando regresan los mensajeros que envió, le dicen, ya hemos ido a tu hermano y ahora él viene a encontrarse contigo. Y 400 hombres vienen con él. No viene solo, viene con 400 con él. Yo creo que ahí él se quería regresar con Labán. Porque no es cosa fácil, él sabía quién era Esaú, Jacob sabía a quién se estaba enfrentando. Y aquí vemos la reacción que yo creo que es normal. ¿Tú qué harías o cómo te sentirías si estuvieras en esa posición? Yo quiero que veamos que muchas veces también Dios usa eso, el sentirnos amedrentados, para llevarnos a un lugar de refugio, llevarnos a encontrarnos con Él. Es normal que tras esta noticia Jacob se hubiese sentido así, temeroso. Y de inmediato empezó a planear. Recuerden lo que hizo cuando Labán le quitó el ganado para que no se pudiera reproducir y él no tuviera ninguna ganancia. Él inmediatamente fue a traer varas, ¿verdad? De almendro, de todo tipo. Las cortó y las puso para que el ganado pudiese parir y salieran pintadas y manchadas. Esa es una estrategia, es decir, echó mano de lo que tenía. Pero vemos que era una tendencia que Jacob tenía. Es decir, tenía, vamos a llamar entre comillas, esa virtud de sacarse unas de la manga rápido, es decir, si miraba un problema, un obstáculo, inmediatamente buscaba cómo salir adelante. Y aquí inmediatamente empieza ya a planear. Uy, viene con 400, hay que hacer algo. Y empieza, miren la estrategia que tuvo. En versículo 5, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Es decir, empezó a dividir sus ganados a sus familias y los empezó a poner por campamentos, pensando en esta estrategia. En cuanto Esaú venga y vea a uno, si los llega a atacar, pues el otro puede escapar todavía. Y si no escapa, pues el tercer campamento por lo menos se puede librar. Esa es la estrategia y no está mal, a mí me gusta. Qué bueno que podamos ser así, ¿verdad? Sabios, rápidos, listos, despiertos. Pero yo me pregunto, ¿por qué tuvo temor y por qué dice la palabra de Dios que se angustió? Qué rápido se le olvidó ese campamento de ángeles que vio. ¿No les llama la atención? A mí me dejó flipando porque dije, Señor, yo estoy viendo a Jacob, pero me tengo que ver a mí. ¿Cuántas veces no he visto tu mano? Piensa tú en algún momento en el que Dios ha estado contigo y has visto su mano, que tú puedes decir así categóricamente, dedo de Dios ha sido este. Yo no hice nada, Dios me ayudó, Dios me libró, Dios me hizo salir adelante. ¿Pueden recobrar alguna memoria de esas? Yo estoy segura que muchos. Pero qué rápido se nos olvida, ¿verdad? Vemos, disfrutamos, a veces agradecemos, a veces no. Pero ahora vemos que aquí Jacob ya pasó eso como a segundo plano y ahora está enfocándose en lo terrenal, en la amenaza de su hermano. Y amados, yo creo que esto es para que hagamos una reflexión. Las cosas que Dios hace en tu vida, las cosas que Dios te dice en su palabra, son para que las mantengas contigo vivas cada día, no para que le des carpetazo. Él no se equivoca, no nos da mandatos por mandar, no nos da tareas por hacer y por mantenernos agobiados, ocupados. Cuando Él dice en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, que lo repitas, que lo leas en voz alta, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás. ¿Y qué es meditar? Estábamos hablando hace un momento, que ojalá cada vez que tú escuchas una palabra de Dios, por mínima que sea, no le des carpetazo como hizo Jacob en este momento, que vio el campamento de ángeles y después se deja amedrentar por una situación que no deja de ser grave. Eran 400 hombres, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Se acuerdan cuando el profeta tuvo que pedirle a Dios que le abrieran a los ojos a su siervo? Porque dijo, Señor, mira el campamento, son muchos. Deja que vean que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esa palabra, amados, no queda en el tintero solamente para esa ocasión. Esa palabra queda vigente para ti y para mí. Mayor sigue siendo el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es cierto, el Señor Jesucristo nos lo dejó bien claro, en el mundo tendréis aflicción, no nos mintió. Sí tendréis aflicción. ¿Quién no tiene aflicción? A ver, levante la mano, páseme la receta. ¿Quién no tiene problemas? Todos.
¿Se cumple la palabra de Dios o no se cumple? En el mundo tendréis aflicción, pero no se quedó allí. Sí, sí tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. Una palabra tan cortita, pero qué lejos quedamos de ella. No confiamos. Hacemos las de Jacob. Buscamos cómo salir por nuestra cuenta. Está bien que tengas esa inteligencia, esa astucia, pero ¿por qué no confías si dependes de Dios? Esos ángeles que vio Jacob son los que el Señor pone, ¿cómo dice la palabra de Dios? Que el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué bien lo recitamos, qué bien nos lo sabemos. Pero a que no reflexionamos y no meditamos en eso. Mira, solo una flor. Mira una flor. Piensa en esa flor, cómo ha sido formada, el color, la viveza, la belleza. Cómo es Dios tan perfecto que determinó una estación para cada cosa y así sigue siendo. Florecen en un tiempo, se mueren, se marchitan, pero después vuelven a florecer. ¿Se dan cuenta la perfección y la grandeza de nuestro Dios? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sigue. La gran promesa dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se va a dormir, mi Dios no se duerme. Él no se cansa, Él está 24/7. Nuestro Dios está velando por nosotros mañana, tarde y noche. ¿Te acuerdes o no te acuerdes de buscar su rostro? Hasta allí llega la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Y aquí vemos que Jacob se olvidó. Que no nos pase lo mismo, amados. Recordemos siempre quién está a tu lado. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Pero continúa, dice que cuando le dijeron esto ya mandó la comitiva y yo creo que él seguiría dándole ahí a la cabeza, ¿verdad? Con la comedera de coco, como muchos de nosotros que tenemos un problema, alguna necesidad y no podemos ni dormir. Y mientras él estaba durmiendo o estaba pensando, yo creo que estaba ahí dormitando, dice que empezó una reflexión que es preciosa. Yo quisiera que cuando tú llegues a casa tomes esa tarea de reflexionar en estas palabras de Jacob. Dice en el versículo 9, miren qué hermosa reflexión. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Aquí yo creo que en este momento Jacob está viendo su pasado, cómo llegó con un cayado. Es decir, no llevaba nada, si salió huyendo. Y dice, y ahora estoy aquí entre 2 campamentos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estabas antes? Los que vienen de fuera, cuando salieron de su país, ¿con qué salieron? Como decimos, con 2 trapitos, ¿no? ¿Puedes decir hoy que estás entre 2 campamentos? Aunque tengas 3 trapitos, por lo menos tienes uno más, pero estoy segura que tienes más, porque Dios siempre nos da su pingüe. Pero eso es en lo material. Yo no quiero que enfoquemos nuestra vida en lo material, quiero que enfoquemos nuestra vida en lo espiritual. ¿Cómo estabas antes de venir a Cristo? ¿Cómo estabas? Perdidos, sin esperanza, hundidos en el fango, en el pecado, en la inseguridad. Cuando te preguntaban, si tú te mueres hoy, ¿tú te vas al cielo? Pues no sé, a lo mejor, si me pilla haciendo algo bueno, a lo mejor. Creyendo en tus obras. ¿Cuándo vamos a hacer buenas obras para salvar nuestra alma? Nunca, nunca. Pero miren ahora aquí, Jacob está reflexionando su antes y su después. Perdemos nosotros el derrotero. A veces se nos olvida reflexionar cómo era yo antes. Y yo les invito, hagan esa retrospección, amados. Y ojalá que nos miremos como Jacob, avanzando, creciendo, pero no solo en lo material, en lo espiritual. En lo espiritual, Señor, ahora te conozco un poquitico más, ahora me siento cerquita de ti, ahora puedo confiar más, Señor, mi fe se está fortaleciendo. Antes estaba nada más con un báculo, ahora estoy en medio de 2 campamentos. Amén, amén, que así sea en nuestra vida. Y dice que cuando él estaba pensando en esto,
Empezó ya a planear otra estrategia. Les digo, se ve que no paraba, ¿eh? ¿Cuántos son así? Que están ahí dándole al coco, ¿verdad? Y no paramos. Cuando deberíamos de reflexionar. No está mal que pienses, no está mal que estés planeando, pero tómate un tiempo para estar quieto, a solas con Dios, descansando, hablando con Él, reflexionando, poniéndote a cuentas con Él. Dice que tomó lo que estaba a su alcance para mandarle a su hermano. Imagínense ustedes, Jacob dice que llegó con un báculo. ¿Cómo lo bendijo Dios? Lo bendijo de tal manera, porque Dios es fiel, que miren lo que escogió para mandarle a su hermano y no se quedó sin nada. En el versículo 14, 200 cabras, qué detallito, ¿verdad? Un pequeño detalle. Le mandó 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas, estaba bendecido, definitivamente, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y aquí le mandó, vamos, un detallito para que haya yo gracia ante sus ojos. Y vemos que Jacob no se quedó pobre, se hizo 3 campamentos. Ustedes se pueden imaginar, 3 campamentos con su ganado y su familia, sus 11 hijos que llevaba en aquel momento. Y todavía le mandó todo este sendo regalo a Esaú. Vemos la gracia, la misericordia de Dios, y eso es algo que muchas veces nosotros hemos perdido de vista. Tenemos estas dualidades. O pedimos mucho, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal y pedís para vuestros deleites. O a veces pedimos muy poquitito, ¿verdad? Ay, aunque sea esto, Señor. Cuando Dios en su misericordia nos da el pingüe. Esa palabra me encanta y lo dice en la Escritura. Él nos da pingüe, es decir, un poquito más. Tú pides esto, pero yo te doy más. ¿No lo han experimentado en su vida? Eso es lo que quiero, que cuando tú vengas en oración al Señor, vengas con fe sabiendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Ese es nuestro Dios. No se cansa, no duerme, cumple sus promesas, es fiel, nos cuida, nos protege y nos manda pequeños mensajitos como a Jacob. Aquí está rodeado de multitud de ángeles. Ese es nuestro Dios que nos manda esos mensajes. Y dice la Escritura en el versículo 24, dice que en ese momento cuando despachó a todos, se quedó solo. Y esto es algo que yo quisiera que te quedes reflexionando. Normalmente nos gusta estar con la gente. Por ejemplo, los que están entre familia, ya no se quieren despegar. Si van a hacer algo, vienes, vamos juntos y eso es bonito. Pero hay momentos en los que necesitamos estar solos con Dios, para que tú te fortalezcas en Dios, para que tú te puedas alimentar de Dios y para que puedan continuar su camino juntos. Pero esta palabra a mí me tocó y me habló mucho. ¿Por qué? Porque así como cuando Jacob continuó su camino y al continuar su camino Dios permitió que vinieran los ángeles, aquí vemos que cuando Jacob determinó quedarse solo, y este solo me hace pensar en alguien que nos da el ejemplo, que dice que siendo muy temprano, aún muy oscuro, se levantaba para ir a orar. ¿Quién era? Cristo. ¿Cuántas veces no leemos en todos los evangelios que por aquí estaba ministrando y después despachaba a los discípulos y él se iba solo? ¿Se dan cuenta? Hay soledades, es cierto, en Génesis dice que no es bueno que el hombre esté solo, es decir, que tenga su compañía, pero hay momentos en los que necesitamos estar solos, pero para estar en la presencia de Dios. Amén. Cuando tú estés solo, procura que esté Dios contigo, que Él sea tu compañero. Aquí dice que Él se quedó solo, y cuando Él se quedó solo, dice que vino el ángel a pelear con Él. Para no dar tantos detalles, solamente les quiero decir una cosa. Recuerden lo que les acabo de decir. Los planes que tenía Jacob, las cosas en las que se confiaba Jacob, en las que se apoyaba, lo que era su carta de identidad, etcétera. Aquí Dios le sale al encuentro para pelear con él, para hacerle reflexionar quién era él, cómo era él. El ángel decía, oye, ya suéltame, ya está rayando el alba. Y le dice Jacob, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Como cuando Jacob estaba por nacer, se asió del tobillo de su hermano Esaú, ¿se acuerdan? Como dice Jeremías, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Y qué dice Jeremías 29:11? Yo sé los planes que tengo para ti.
y son planes de bien y no de mal. Quiero decirte una cosa, Dios, para todas sus criaturas, ahí sí incluye a sus criaturas, para todo el mundo, creyentes y no creyentes, Él tiene planes de bien y no de mal. La palabra de Dios nos dice en la epístola a Pedro que Él no quiere que nadie se pierda, pero tú tienes la decisión. En ti está el querer o no querer. Aquí vemos que Jacob anhelaba algo bueno, quería la bendición de Dios desde que venía saliendo del vientre de su madre. Incluso miraba que su hermano menospreciaba ese don, aunque eso tenía que ver con cosas materiales, pero ahora Dios le está llevando más allá. Es bueno que tengas ese anhelo de ser bendecido, pero no tan solo en lo material, ve más allá a lo espiritual. ¿De qué le sirve al hombre? Dice la palabra de Dios en Mateo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Para qué? Miren los faraones, hasta el día de hoy encuentran sus cofres, sus tesoros y no se quedan, no es nada para ellos. Ellos creían que iban a seguir mandando, que iban a seguir gobernando, porque no entendían cómo funciona el reino de los cielos. Dios no está peleado, se los vuelvo a repetir, acuérdense que yo lo he estado diciendo, por activa y por pasiva. Dios no está peleando con que tú prosperes, porque hubo mucha gente que fue próspera por la mano de Dios y tuvieron mucho. Miren a Jacob, como muestra un botón, 200 y 200. ¿Tendría dinero este hombre? Dios no está peleado con las riquezas, no está peleado con que tú prosperes, con que tú tengas. Lo que Él no quiere es que pongas tu amor en esas cosas materiales, quiere que levantes tus ojos y los pongas en Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Aquí vemos que este ángel es nuestro Señor Jesucristo, es una cristofanía. Digo, ¿por qué si es Cristo? Dice primero un ángel, pero cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice Jacob, como diciéndole, ¿cómo eres? A ver, sácame tu verdadero currículum, no el que me mandaste a Esaú. Mándame tu currículum, que ese sí lo conozco yo. Cuando él dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú realmente? Delante de Dios, amados, no podemos fingir. Delante de Dios estamos descubiertos. Él nos conoce. Y como le dijo a Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán. Cuando le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía que lo acababa de matar. Esas preguntas son para que tú aproveches la gracia de Dios y le digas, soy Jacob, pecador, mentiroso, abusivo, traicionero, etcétera, etcétera. Quiere que tú mismo reconozcas ante Dios quién eres tú, pero no para condenarte. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Le dice, de hoy en adelante no te llamarán Jacob, te llamarán Israel. Si retrocedemos capítulos anteriores, en el capítulo 28 del mismo libro de Génesis, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, dice que él hizo un pacto con Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de eso el domingo pasado? Miren lo que dice el versículo 15 del capítulo 28. He aquí, yo estoy contigo. ¿Quién está hablando ahí? Dios a Jacob, y está huyendo, Y es que cuando él ve la escalera, que otra vez vio ángeles, dice, definitivamente este es territorio celestial, puerta del cielo. Y ahí inmediatamente hizo un pacto que me toca. Dice, si tú fueras conmigo otra vez y me proveyeres y cuidares, es decir, está en lo material, tú serás mi Dios. Es decir, estaba reconociendo que era Dios de sus padres, pero no el suyo. Cuidado, no importa que tu esposa sea cristiana y tú no, La salvación es personal. No creas que porque tu mujer es salva, tú te vas a salvar. Lamentablemente aquí cada uno debe llevar su boleto. Y ese boleto es el Espíritu Santo dentro de ti. Si tú no lo tienes, lo siento mucho. Créanme que me gustaría decirles otra cosa para que se vayan felices. Pero no, si no tienes el Espíritu de Dios, si no estás en Cristo, vas directo a la condenación. Y se los tengo que decir para que podamos despertar. Aquí Jacob hace un pacto, pero miren cómo es Dios. Ese es un Dios que definitivamente convida, invita a seguirle. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Primer promesa. ¿La vimos cumplida en toda la trayectoria que vimos de Jacob con Labán? Si mandó 200 y no sé cuántas camellas, imagínense, si no, ahí se estaba manifestando lo que hablamos el domingo pasado, el favor de Dios, que es la realidad, lo tangible de la gracia divina. Dice, y te guardaré por donde quiera que fueres.
y volveré a traerte a esta tierra. ¿Lo está haciendo o no? Ahora lo estamos viendo que está de camino de vuelta a esa tierra. Y volveré a traerte a esta tierra, porque, y esto a mí me encanta, yo me agarro como Jacob cuando se agarró del ángel. Y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Pregúntale tú a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Así como tú fuiste con Jacob, así como tú lo guardaste, así como tú te manifestaste a él y no lo dejaste hasta que cumpliste lo que tú tenías determinado para su vida, así yo quiero que tú hagas hoy conmigo. ¿Quieres? Dile, Señor, heme aquí. Yo sé que tú tienes grandes planes, planes de bien y no de mal para darme lo que estoy esperando, Señor. No te voy a soltar, pero depende de ti. Acuérdate, dice, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuántos hemos venido al Señor con peticiones? Unos llevamos años orando por muchas cosas. Y de repente, cuando tú no ves la respuesta de Dios, tiras la toalla. Pues yo te quiero animar hoy, que la levantes. Y que vuelvas a decir, Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que lo vea yo cumplido. Y aunque no lo vea, pero que tú lo hayas hecho. Amén. Esa persona por la que tú estás orando, aquella persona que no quiere nada con Cristo, aunque no lo vea, Señor, no me importa, porque no es para satisfacer mi carne, es para gloria de tu nombre y salvación de esas almas. Levanta la toalla y cree en el Dios que te guarda. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ese es Jehová, nuestro buen pastor. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedir que el Señor nos ayude a guardar su palabra. Señor, gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso sin mesura, Señor. Gracias por tu favor en nuestras vidas que constantemente nos está visitando. Perdónanos, Dios, porque somos tan falibles. Somos tan olvidadizos, Señor, de todas las cosas que tú has hecho en nuestra vida, de cómo has estado con nosotros, cómo tú nos guardas, nos bendices, nos prosperas, nos cuidas. Señor, gracias porque tú eres un Dios fiel y aunque nosotros somos infieles, tú sigues permaneciendo fiel. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de tu presencia, no olvidarnos de ti. Ayúdanos a buscar ese momento de estar a solas contigo. Ayúdanos a ver nuestra vida retrospectivamente para ver dónde hemos fallado, Señor, y para ver todos tus favores y todas tus misericordias en nuestra vida. Como dice tu palabra, Señor, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te colma de favores, el que sacia de bien tu boca. Oh Señor, gracias porque tú eres fiel. Te bendecimos, Señor, te damos la honra, la gloria y nos asimos de ti hasta que tú nos bendigas, Señor. Ayúdanos a ser como Jacob, a perseverar, a no tirar la toalla, a no desanimarnos, Señor, a no claudicar y mantenernos con nuestros ojos puestos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.